La paradoja de la estupidez humana. ¿Por qué cometemos errores irreparables? A veces, la vida parece una película donde uno solo es espectador. ¿Te ha pasado? Estar en un lugar, viviendo una situación, y al mismo tiempo sentirte desconectado, como si no fueras tú el que está ahí. Es como verte a ti mismo tomando decisiones que sabes que van a salir mal. Y aún así, vas y lo haces. No es estupidez, es algo más profundo, más arraigado. Es la sensación de estar en piloto automático, viendo todo pasar y preguntándote, ¿por qué sigo haciéndome esto a mí mismo? La filosofía llama a eso alienación existencial, pero en la práctica se siente como soledad mezclada con confusión. Y lo peor, sentimos que no tenemos el control, solo seguimos el guión. Hay gente que pasa toda la vida así, viviendo sin vivir, soñando sin actuar, sintiendo sin entender. Eso no es solo un problema emocional, es un llamado profundo al desarrollo personal. Es esa incomodidad que te dice, oye, algo está mal aquí, vamos a despertar. Y mira, esa incomodidad es valiosa. Es una señal de que todavía estás ahí dentro, esperándote a ti mismo. A veces, basta con detenerse y preguntarse, ¿qué es lo que realmente quiero? Pero con el coraje de escuchar la respuesta. Porque, seamos honestos, fingir que todo está bien es más fácil que enfrentar el desorden interior. Pero, ¿hasta cuándo vamos a seguir huyendo? Cuando uno se siente espectador de su propia vida, es común culpar al mundo, al destino, a las circunstancias. Pero la filosofía nos da otro lente. ¿Y si el mayor villano no está allá afuera, sino aquí dentro? ¿Y si lo que te ata no es la vida, sino la forma en que aprendiste a verla? Crecemos con tantas voces diciéndonos lo que es correcto, bonito, esperado, que llega un momento en que perdemos nuestra propia voz. El autoconocimiento, en este punto, no es un lujo. Es supervivencia emocional, porque quien no sabe quién es, termina viviendo lo que los demás proyectan. Y eso, sinceramente, es morir en vida. Piensa en una persona que siempre dice que sí a todo. Acepta trabajos que detesta, se queda en relaciones que duelen, vive en un ritmo que agota. Parece que tiene elección, pero en el fondo, solo está obedeciendo. ¿Y sabes qué es lo más loco? A veces, esa persona es vista como fuerte, determinada. Pero por dentro, ya ni se reconoce. La filosofía, aquí, funciona como un espejo, muestra lo que no queremos ver. Y a veces, eso es lo que duele. Pero es en ese dolor donde empieza el verdadero desarrollo personal. Vivir como espectador también cansa. Cansa sonreír sin ganas, moverse sin rumbo, cumplir rutinas sin sentido. Y el cuerpo lo siente, la mente grita, el alma implosiona en silencio. El problema es que la sociedad aplaude ese modo automático. Dicen, qué productivo, qué enfocado. Pero, ¿y tu esencia? ¿Dónde queda en todo eso? ¿Y tu placer de existir? ¿Tu brillo en los ojos? Estar vivo no es solo respirar, es sentir que estás aquí de verdad. Y si dejaste de sentir eso, es hora de preguntarte, ¿cuándo fue que dejé de escucharme? Es curioso cómo aceptamos ese estado como si fuera normal. Como si vivir en modo zombie fuera parte del paquete de la vida adulta. Pero no tiene que ser así. El primer paso es salir de la silla de espectador y subir al escenario de tu propia historia. Y eso puede empezar con algo simple. Escribir tus pensamientos en un cuaderno, caminar sin el celular, preguntarte cada día qué estoy evitando sentir hoy. La filosofía no viene a darte respuestas listas, sino a enseñarte a hacer las preguntas correctas. Y eso, amigo, ya lo cambia todo. Solo que hacer las preguntas correctas requiere valentía. Valentía para revisar decisiones, enfrentar vacíos, admitir debilidades. Y eso no es debilidad, es fortaleza. Quien se cuestiona, se encuentra. Quien se observa, se transforma. Y entonces sí, la vida deja de ser una película y se convierte en una experiencia. Dejas de ser espectador y te vuelves autor. Pero claro, ese despertar incomoda. Porque toca donde escondimos por tanto tiempo. Y es justamente ahí donde surge una gran pregunta. ¿Realmente estamos en control? La ilusión de estar en control. La mayoría de las personas cree que es libre solo porque siente que elige. Pero, ¿de verdad lo es? Spinoza, uno de los grandes nombres de la filosofía, decía que la libertad sentida es, muchas veces, solo desconocimiento de las causas que nos mueven. En otras palabras, creemos que decidimos, pero en realidad reaccionamos. ¿Ya notaste cómo ciertas decisiones tuyas, si las analizas bien, fueron respuestas automáticas a miedos antiguos, traumas no resueltos, expectativas ajenas? La idea de control absoluto es reconfortante, pero falsa.
Porque mientras no conozcamos lo que nos guía por dentro, somos como hojas llevadas por el viento. Es fácil engañarse. Dices que elegiste ese trabajo, esa pareja, esa rutina. Pero, ¿realmente elegiste? ¿O solo seguiste lo que te dijeron que era correcto, seguro, normal? El desarrollo personal comienza cuando entendemos que la libertad real no es hacer todo lo que uno quiere, sino comprender por qué se quiere lo que se quiere. La filosofía muestra que nuestros deseos no surgen de la nada. Son construidos, condicionados, empujados. Y cuando empiezas a rastrear esos orígenes, descubres que muchas cosas que parecían tuyas ni siquiera lo son. Spinoza nos desafía a mirar más allá de la apariencia de la elección. Propone una mirada más profunda, más sincera, casi incómoda. ¿Sabes esa decisión impulsiva que tomaste en el calor del momento y luego te arrepentiste? ¿Fue libertad o reflejo? Cuando actuamos por impulso, muchas veces estamos siendo dominados, no por alguien, sino por nuestras propias emociones descontroladas. Y ahí entra el papel de la razón, no como enemiga del sentir, sino como brújula en medio de la tormenta. La idea de que siempre estamos en control es un cuento bonito que la cultura adora contar. Frases como puedes con todo, solo tienes que querer, el poder está en tus manos son inspiradoras, pero peligrosamente simplistas. Ignoran las capas profundas que moldean cada elección. Presiones familiares, creencias sociales, traumas silenciosos, todo eso influye más de lo que quisiéramos admitir. Y cuanto más ignoramos esas fuerzas, más atrapados quedamos en ellas. Por eso, el autoconocimiento no es vanidad, es una necesidad de supervivencia emocional. Quien empieza a estudiar filosofía con profundidad pronto se da cuenta de que la libertad no es punto de partida, es punto de llegada. Es algo que se conquista, paso a paso, en la medida en que se comprende la propia naturaleza. Es como si fuéramos un laberinto tratando de entender su propio diseño. Y solo cuando vemos lo que nos atrapa, logramos realmente encontrar la salida. Spinoza decía que entender es liberar. Y esa frase, por más simple que parezca, puede cambiar completamente la forma en que vivimos. Un ejemplo práctico, imagina a alguien que vive posponiendo sus sueños porque cree que no es el momento adecuado. Piensa que está eligiendo, cuando en realidad está siendo guiado por un miedo invisible al fracaso. La filosofía ayuda a ponerle nombre a ese miedo, a enfrentarlo. Y a partir de eso, nace la posibilidad de elegir de verdad. Elegir con conciencia, no por condicionamiento. Eso es libertad. Lo demás es solo una ilusión bien empaquetada. El desarrollo personal, en este contexto, es el camino de quien decide dejar de engañarse. Es el movimiento valiente de quien dice, quiero saber qué es lo que me mueve. Porque saber eso es como encender la luz en una habitación desordenada. Por fin ves dónde están las cosas. Y eso no es control en el sentido de dominar todo. Es control en el sentido de no ser dominado por todo. Y seamos honestos, ya es hora de dejar de llamar libertad a lo que en realidad es una prisión. Solo que hay un problema. Incluso cuando entendemos que no estamos en control, seguimos repitiendo comportamientos que sabemos que nos hacen daño. Y ahí surge un gran paradoja. Si somos tan inteligentes, ¿por qué actuamos como si fuéramos tontos? ¿Por qué repetimos los mismos errores? Es curioso cómo el ser humano, con toda su inteligencia, sigue cayendo en las mismas trampas una y otra vez. Parece hasta una ironía. Sabemos que ciertas actitudes nos hacen daño, pero volvemos a ellas como si fueran una adicción. Y de cierta forma, lo son. La filosofía nos ayuda a ver esto con más claridad. Nos muestra que el conocimiento racional no garantiza una acción coherente. En otras palabras, entender no es lo mismo que transformar. Y ahí, incluso siendo conscientes del error, seguimos atrapados en el ciclo. Parece estupidez, pero es más profundo. Es un patrón emocional moldeado por años de condicionamiento. Las emociones tienen un poder que la razón subestima. Cuando el miedo, la rabia o la carencia toman el control, el pensamiento lógico pasa a segundo plano. Es como si la emoción gritara y la razón susurrara. Y entonces te ves haciendo justo eso que prometiste no volver a hacer. Repetir un error no es simplemente falta de inteligencia, es falta de autodominio. Y eso nos lleva al corazón del desarrollo personal, la capacidad de observarse antes de actuar. No para juzgarse, sino para entenderse. Porque solo entiende quien observa con paciencia y sin apresurarse a corregir lo que aún no ha comprendido. Hay personas que siempre entran en relaciones abusivas. Otras que sabotean proyectos siempre en el mismo punto. Y hay quienes viven disculpándose por ser así. Pero fíjate, el patrón solo se repite porque no nos detenemos a romperlo. Y eso exige tiempo,
presencia y reflexión. Es ahí donde la filosofía se vuelve práctica, nos enseña a cuestionar la causa detrás de la repetición. Y cuando empiezas a hacer eso, te das cuenta de que no siempre el problema está en el mundo. Muchas veces, está en el guión invisible que corre dentro de ti. Un guión que no escribiste, pero que sigues interpretando. Ese guión está hecho de creencias. Creencias sobre quién eres, sobre lo que mereces, sobre lo que puedes esperar de la vida. Si crees que siempre serás rechazado, vas a actuar de forma que confirmes ese rechazo. A eso le llamamos profecía autocumplida. La persona crea, sin darse cuenta, la realidad que más teme. Una locura, ¿verdad? Pero es real. Por eso el autoconocimiento es tan urgente. Rompe el ciclo de la repetición ciega. Y más aún, abre camino hacia decisiones nuevas, más conscientes y liberadoras. Creencia no vista se convierte en destino. Creencia analizada se convierte en posibilidad de elección. La filosofía muestra que nuestros actos son efectos de causas internas. Spinoza insistía en eso. Nada es por casualidad, todo tiene un porqué. Si repetimos errores, es porque hay algo que aún no ha sido visto, comprendido, resignificado. Y ahí entra un punto esencial. Desarrollarse personalmente no es solo aprender cosas nuevas, sino también desaprender patrones viejos. La persona que crece es aquella que tiene el coraje de confrontar su propia historia y negarse a seguir siendo una marioneta de ella. No se puede ser libre viviendo dentro de una jaula hecha de "yo soy así". Imagina a alguien que vive postergando todo. No es falta de voluntad, es miedo a no ser lo suficientemente bueno. Y ese miedo crea un patrón: aplazar, huir, culpar al tiempo. ¿La solución? Ver el miedo, acogerlo y poco a poco actuar a pesar de él. Eso es práctica filosófica aplicada. Eso es desarrollo personal real. No tiene glamour, no tiene magia. Tiene presencia, consciencia, enfrentamiento. Y una buena dosis de persistencia también. Porque repetir el error cansa, pero transformar el patrón, eso exige un tipo de fuerza que pocos entrenan. Ahora piensa en otro ejemplo. Alguien siempre atrae el mismo tipo de relación. Intensa, pero tóxica. Apasionante, pero irrespetuosa. La persona dice que tiene mala mano. Pero el problema no es la mano, es el filtro. Y ese filtro está ligado a su autoimagen. Cuando uno se ve como poco merecedor, se conecta con aquello que refuerza esa idea. La filosofía invita a romper ese ciclo, no por fuerza, sino por lucidez. Y la lucidez llega con el acto de observarse de verdad, con humildad. Sin máscaras, sin excusas. La repetición también ocurre en áreas sutiles. Como pensamientos recurrentes, autosabotaje silencioso, hábitos de escape. ¿Cuántas veces alguien decide cambiar de vida? Días después, se encuentra ahogado en distracciones, redes sociales, comida, series. No es falta de disciplina. Es el intento de anestesiar el dolor del crecimiento. Porque cambiar duele. Enfrentar el propio reflejo asusta. Pero es precisamente en ese punto donde el desarrollo personal se separa de la autoayuda superficial. Aquí, el proceso es de adentro hacia afuera, no al revés. Otro punto importante es que la repetición del error se sostiene por la falta de cuestionamiento. Cuando nadie a tu alrededor reflexiona, quien lo hace parece extraño. Y entonces vuelves al patrón, no porque tenga sentido, sino porque es más cómodo. La filosofía sirve para incomodar esa comodidad. Nos saca de la zona donde todo es normal y nos empuja a un lugar donde nos preguntamos, ¿pero por qué actúo así realmente? Y si empiezas a hacer esa pregunta todos los días, tu mente se va a expandir de una manera que quizás ni imaginas. Solo que esa expansión tiene un efecto colateral, abre un nuevo desafío. Cuando empezamos a entender los patrones que nos rigen, algo nuevo sucede. La mente se abre para cuestionar lo que antes era automático. Pero entonces surge otro tipo de dilema, más sutil y profundo. ¿Cómo distinguir entre lo que realmente pensamos y lo que solo parece correcto porque todos los demás también lo piensan? Trampas invisibles de la mente. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, a veces, el problema no es lo que piensas, sino cómo piensas? La mente humana está llena de trucos, y muchos de ellos pasan desapercibidos. Confiamos tanto en nuestros propios pensamientos que rara vez nos detenemos a cuestionarlos. Pero, ¿y si te dijera que gran parte de tus certezas podría haberse construido sobre distorsiones? Sí, distorsiones cognitivas, sesgos inconscientes, atajos mentales que facilitan la vida, pero que también te alejan de la verdad. La filosofía nos ayuda a ver esas trampas y a pensar el pensamiento, algo que casi nadie hace.
Una de las trampas más peligrosas es el sesgo de confirmación. La mente busca información que refuerce lo que ya creemos e ignora o desacredita lo que desafía nuestras ideas. Es como si el cerebro fuera un abogado defensor, siempre intentando proteger sus propias creencias, aunque estén completamente equivocadas. Esto es veneno para el desarrollo personal, porque impide el aprendizaje real. Crecer exige confrontación, no comodidad. Y sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a tener la razón, en lugar de buscar lo verdadero. Otro ejemplo común es la ilusión del saber, esa sensación de que sabemos más de lo que realmente sabemos. Este es el famoso efecto Dunning-Kruger. Cuanto menos sabemos, más creemos que sabemos. Y cuanto más estudiamos, más notamos el tamaño de nuestra propia ignorancia. Por eso, quien es sabio suele hablar poco y escuchar más. En cambio, quienes opinan de todo, bueno, no siempre saben de lo que hablan. La filosofía enseña humildad intelectual. Y esa humildad es un pilar fundamental del desarrollo personal. También está el efecto manada. La tendencia a pensar como la mayoría, actuar como todos, creer en lo que es popular. Imitamos sin darnos cuenta, por miedo a quedar fuera, a parecer raros, a ser juzgados. Esto pasa en el consumo, en las ideas, en las opiniones políticas, en los comportamientos sociales. Y el problema es que la masa, muchas veces, está equivocada. La historia está llena de pruebas de ello. La filosofía funciona como una vacuna contra la estupidez colectiva. Nos invita a caminar al ritmo de nuestra propia reflexión, no al ritmo del rebaño. Estas trampas no son fallos de la mente. Son mecanismos que, en algún momento, fueron útiles para nuestra supervivencia. El problema es que hoy, en vez de protegernos, esos atajos nos limitan. Y cuando no se reconocen, se vuelven cadenas invisibles. Es como andar con unos lentes sucios y creer que el mundo está borroso. La filosofía limpia esos lentes. Nos enseña a dudar de la primera impresión, a revisar nuestras conclusiones, a pensar de nuevo, y mejor. ¿Quieres un ejercicio simple? La próxima vez que tengas una opinión fuerte sobre algo, pregúntate, ¿de dónde vino esta idea? Si no ha pasado por una reflexión crítica, probablemente fue heredada, copiada o impuesta. Ese pequeño hábito de investigar el origen de los pensamientos es una forma poderosa de ganar autonomía mental. Y con el tiempo, te das cuenta de que pensar requiere más coraje del que parece. Porque a veces, pensar de verdad significa admitir que estabas equivocado. La mente ama los atajos, porque pensar agota. Pero es ese esfuerzo lo que separa a quien vive en automático de quien vive con conciencia. Y no hace falta ser un monje ni un genio para practicar esto. Pequeños momentos de pausa durante el día, en una conversación, al ver una noticia, al reaccionar a algo, ya son suficientes para empezar a notar esas trampas. La filosofía no es vivir en lo alto de la montaña, es bajar al mundo con la cabeza más clara. Y a medida que empiezas a ver las trampas invisibles de la mente, surge una percepción aún más incómoda. Quizá el propio sistema en el que vivimos incentiva estas distorsiones y se beneficia de nuestra distracción. Vivimos en un sistema que premia la ignorancia. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que cuesta pensar y de cómo casi nadie es incentivado a hacerlo de verdad? Vivimos en un sistema que, en la superficie, dice valorar el conocimiento, pero que, entre líneas, recompensa la obediencia. Desde pequeños, somos entrenados para memorizar, repetir y pasar de curso. ¿Cuestionar? Ni pensarlo. Quien cuestiona es visto como un problema, como alumno difícil, como empleado rebelde. La filosofía nos ayuda a darnos cuenta de esto, que existe una diferencia entre educación y adiestramiento. Y eso que muchos llaman formación es, en realidad, una simple formateada. En la escuela, rara vez nos enseñan a pensar críticamente, pero sí nos enseñan a seguir reglas, memorizar fórmulas, aceptar verdades dadas. Crecemos creyendo que saber es repetir datos, cuando en realidad es saber hacer buenas preguntas. Ahí es donde el desarrollo personal comienza a estancarse, cuando confundimos saber con obedecer. Y luego nos quejamos de sentirnos vacíos, sin propósito, dando vueltas en círculos. Pero, ¿cómo tener claridad si nunca aprendimos a cuestionar el porqué de las cosas? La filosofía es lo que libera de esa prisión invisible. No es un lujo intelectual, es una herramienta de supervivencia mental. Los medios no ayudan mucho. Ofrecen contenido rápido, superficial y cargado emocionalmente. Todo está diseñado para hacerte sentir, no pensar. Titulares sensacionalistas, debates vacíos, información masticada. La idea no es que entiendas, es que reacciones. Y cuanto más distraído estés, más manipulable serás.
La filosofía te invita a hacer lo contrario, pausar antes de reaccionar, reflexionar antes de absorber. Los medios actuales no quieren espectadores críticos, quieren consumidores rápidos. Y pensar, seamos honestos, es pésimo para el consumo acelerado. Y en el ambiente laboral, ahí es donde todo queda aún más claro. Quien se destaca no es, necesariamente, quien piensa mejor, sino quien se adapta más rápido, quien obedece sin preguntar, quien finge estar de acuerdo para conservar el empleo. Creatividad, espíritu crítico, sentido de justicia, solo son bienvenidos si no incomodan a la jerarquía. El sistema premia la docilidad, no la lucidez. Y eso, poco a poco, apaga la chispa interior de quien siente que podría más, pero vive teniendo que encajar para sobrevivir. Ese patrón se repite en la política. Líderes que piensan distinto son etiquetados como radicales. Ciudadanos que cuestionan son llamados subversivos. Cuanto más ignorante es el pueblo, más fácil de controlar. Y no es teoría de conspiración, es simple observación de la realidad. La ignorancia no solo se tolera, se cultiva. Un pueblo distraído, dividido y emocionalmente inestable no levanta la cabeza. Y el desarrollo personal, en ese contexto, se vuelve un acto revolucionario. Porque quien piensa, amenaza el orden establecido. También existe el miedo social de parecer demasiado intelectual. Como si pensar fuera arrogancia. Como si hacer preguntas profundas fuera ser complicado. Eso genera una cultura de lo superficial. Memes, frases hechas, respuestas rápidas. Y quien se propone profundizar se siente fuera de lugar. Pero, irónicamente, es quien se adentra el que vive con más sentido. La filosofía no se trata de saber más que los demás. Se trata de vivir más alineado consigo mismo y con más claridad frente al caos. Lo más peligroso es que este sistema crea una ilusión de libertad. Crees que eliges, pero solo eliges entre las opciones que ya fueron preseleccionadas para ti. Eliges qué comprar, pero no porque deseas eso. Eliges qué ver, pero dentro de un menú creado para mantenerte entretenido, no despierto. La verdadera libertad comienza cuando te das cuenta de esto. Cuando entiendes que ignorar tu propia mente es la mejor forma de ser controlado por otra. La filosofía es la invitación a salir de la cueva, aunque la luz de afuera incomode. Y cuando esa luz comienza a iluminar tus ideas, percibes algo aún más profundo, que pensar por cuenta propia es un acto radical, y que, históricamente, fue precisamente eso lo que puso en riesgo a las grandes mentes. El verdadero radical es quien piensa. Pensar, de verdad, siempre ha sido un acto peligroso. No lo parece, ¿verdad? Aún más hoy, donde todo el mundo tiene opinión sobre todo. Pero tener una opinión no es lo mismo que pensar. Pensar es detenerse, cuestionar, dudar incluso de lo que siempre creíste. Es salirse del flujo, remar contra la corriente. Y eso incomoda. Incomoda a los que viven en automático, incomoda a los que se benefician de la ignorancia, incomoda a los que no quieren ser confrontados. La filosofía nos muestra que el verdadero rebelde no es quien grita más fuerte, es quien se atreve a ver más allá de lo obvio. Basta mirar la historia. Sócrates fue condenado por corromper a la juventud. ¿Su crimen? Enseñar a los jóvenes a pensar. Giordano Bruno fue quemado vivo por decir que el universo era infinito, una idea inadmisible en su época. Spinoza fue excomulgado de su propia comunidad judía por cuestionar las bases de la religión y proponer que Dios y naturaleza eran una sola cosa. Estos hombres no llevaban armas, llevaban preguntas. Y eso era más peligroso que cualquier revuelta física, porque una mente despierta es contagiosa. Y el sistema lo sabe. La gran ironía es que quien piensa suele ser etiquetado como loco, arrogante, excesivamente crítico. ¿Te has fijado? Cuando alguien empieza a cuestionar lo que todos aceptan, pronto alguien dice, ay, piensas demasiado. Como si pensar fuera un defecto. Como si sentir fuera más noble que reflexionar. Pero ahí está el punto. El equilibrio entre razón y emoción es lo que construye un ser humano lúcido. Y ese equilibrio empieza cuando entiendes que no todo lo que sientes es verdad, y no todo lo que crees resiste a la reflexión. Pensar es peligroso porque obliga al cambio. Y cambiar da trabajo. Da miedo. Pensar te saca de la burbuja. Te hace ver que eso que considerabas correcto tal vez solo fue heredado. Te muestra que el mundo no es blanco o negro. Que las respuestas fáciles suelen esconder preguntas difíciles. La filosofía no ofrece manuales de instrucciones, ofrece espejos. Y no todos están listos para mirarse de verdad. Pero quien lo está, empieza a vivir con más presencia, más propósito, más libertad interior. El desarrollo personal,
En ese sentido, es una forma de resistencia. Es el acto de no aceptar vivir una vida que no es tuya. De no conformarse con un papel secundario en tu propia historia. De no fingir que todo está bien cuando sabes que algo dentro de ti está mal. Y pensar es el inicio de ese movimiento. Por eso, quien piensa, tarde o temprano, incomoda. Porque es más fácil tratar con personas que obedecen órdenes que con personas que hacen preguntas. Un ejemplo simple, piensa en alguien que empieza a cuestionar su propio trabajo. Se da cuenta de que está en un ambiente tóxico, que ya no tiene sentido estar allí. Pero en lugar de solo quejarse, empieza a estudiar, a prepararse, a buscar algo más alineado con sus valores. Esa persona, al principio, puede ser vista como ingrata, soñadora, rebelde. Pero en realidad, solo está despertando. Y el despertar incomoda a quien todavía duerme. Pensar es despertar. Y despertar exige coraje, porque no todos quieren abrir los ojos. En el fondo, el sistema fue diseñado para funcionar con personas que siguen, no con personas que cuestionan. Por eso, la verdadera revolución comienza dentro. Es el momento en que dejas de repetir el discurso de otros y comienzas a construir el tuyo. Es cuando te das cuenta de que ser normal tal vez no sea tan bueno como parece. Que seguir a la mayoría puede ser cómodo, pero también puede alejarte de quién eres. Y la filosofía llega como esa chispa, no te dice qué pensar, pero te enseña a pensar por ti mismo. La estupidez no es un destino. Hay quienes creen que la estupidez humana es inevitable, que repetir errores, vivir en automático y huir de la reflexión es parte de nuestra naturaleza. ¿Pero será así? La filosofía enseña que la verdadera ignorancia no está en equivocarse, está en no querer entender por qué nos equivocamos. La estupidez solo se instala cuando dejamos de pensar. El desarrollo personal comienza cuando alguien, en silencio, decide, no quiero seguir viviendo así. Pensar incomoda, exige esfuerzo, coraje, tiempo. Y el mundo moderno no incentiva nada de eso. Premia la prisa, el conformismo, el pensamiento listo para consumir. Pero dentro de cada uno existe una incomodidad silenciosa que, cuando se escucha, se transforma en fuerza. Esa molestia que dice, algo aquí no está bien. Y esa sensación es la primera señal de que la conciencia está queriendo emerger. La filosofía no trae respuestas fáciles, sino preguntas que lo cambian todo. La estupidez se repite porque es cómoda. Pensar diferente exige decir, no sé, exige cambiar de idea, exige confrontar el ego. Y eso da miedo, pero también libera. Cuando empezamos a asumir que estábamos equivocados, que podemos aprender, que aún queda mucho por cuestionar, nace un nuevo tipo de inteligencia. Una que no se apoya en el orgullo, sino en la lucidez. Y que no necesita aprobación, solo verdad. Así que te dejo aquí dos preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que desafiaste una certeza tuya? ¿Y será que lo que crees hoy realmente resiste ser cuestionado? Tal vez la mayor estupidez no sea equivocarse, sino negarse a revisar el propio pensamiento. Y tal vez, solo tal vez, la libertad comience cuando dejamos de creer que ya lo sabemos todo. Preguntas como, ¿por qué actuamos de forma tan absurda a veces? O, ¿por qué saboteamos nuestra propia felicidad? Son profundas, y Spinoza nos ayuda a entender esas contradicciones humanas. Pero entender el error es solo el comienzo. Si ya te diste cuenta de que muchas veces estás atrapado en ciclos de dolor y decisiones equivocadas, tal vez sea el momento de descubrir cómo salir de eso con más inteligencia emocional y claridad mental. Y si te dijera que existe una forma de aliviar ese sufrimiento, con ideas simples y profundas al mismo tiempo, Schopenhauer tiene respuestas que pueden transformar tu forma de ver la vida. Así que, si quieres seguir evolucionando y encontrar caminos más ligeros para lidiar con todo eso, te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vamos a ver cómo las personas inteligentes reducen el dolor de la vida. Arthur Schopenhauer. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.